dogmáticamente. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada, iluminada y revelada por el Espíritu Santo. Ella no contiene absurdos ni contradicciones como los que abundan en muchos otros libros, ya sean de filosofía, sociología, psicología, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña de manera muy amplia sobre la existencia de dos reinos. Uno de estos reinos, dice la Biblia, que es el reino de las tinieblas. En ese reino ejerce hegemonía Satanás, el diablo. Que el Señor lo reprenda. Satanás no es un cuento de hadas, no es una utopía, no es un mito. Satanás no está operando solo. Está seguido de millones y millones y millones de demonios. La Biblia califica a los demonios como espíritus incorpóreos, como espíritus inmundos, perversos, blasfemos, depravados, enemigos de Dios y enemigos de la iglesia. El máximo propósito de Satanás es arrastrar el alma de los hombres a la hora de la muerte, al tormento del infierno. Pero la Biblia, como palabra inspirada, revelada e iluminada del Espíritu Santo, también nos enseña que hay otro reino espiritual. El reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y en este reino hay alguien que vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra del Padre en poder y gloria. Su nombre es Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Si es para él, dele ese aplauso al Señor. El reino de Jesucristo es un reino de paz. Es un reino de amor. Es un reino de gozo. Es un reino de liberación. Pero sobre todo es un reino de esperanza y vida eterna. En el pasaje que hoy hemos leído, Jesucristo mismo se encarga de enseñarnos sobre cuál es la condición espiritual del hombre antes y después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Antes de recibir a Jesucristo, la Biblia nos enseña que todos, sin excepción alguna, estábamos atados por espíritus de las tinieblas. La declaración de Jesús al respecto es dura, porque Jesucristo dijo a los escribas y a los fariseos: vosotros, hijos de Satanás sos, taller de demonios. Yo no sé en qué área algún espíritu inmundo ataba su vida antes de venir a Cristo. Quizás usted estaba atado en la idolatría, la pornografía, la inmoralidad, el alcoholismo, las drogas, etcétera, etcétera. Pero un día usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. En el momento que usted recibió a Cristo, los demonios que lo ataban huyeron de usted y usted quedó libre en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso de gloria a Dios. Aleluya. Los demonios pertenecen al reino de las tinieblas. Jesucristo es la luz inmarcesible del Padre. Y cuando la luz llega, automáticamente las tinieblas desaparecen. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, la luz de Cristo alumbró en todo nuestro interior.
Y no quedó lugar alguno para espíritu inmundo de las tinieblas donde operar en nosotros. Y dice el Señor, cuando un espíritu inmundo sale del hombre. Hay un módulo académico en la Universidad de Formación Bíblica, Teológica, Pastoral, que se conoce como la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente la Biblia, tomando en cuenta el antetexto, el texto, el contexto, la inducción, la deducción, el análisis, la tesis, la antítesis, etcétera, etcétera. Y la hermenéutica como ciencia nos permite interrogar la Biblia para profundizar en lo que Dios quiso decirnos a través de ella. Y cuando el Señor Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, nos preguntamos, ¿cuándo es que un espíritu inmundo sale del hombre? ¿En qué momento? La Biblia responde diciendo que un espíritu de demonio sale de una persona en el momento en que esa persona reconoce que es pecador y reconoce que Jesús es el Señor y Salvador de su alma, se arrepiente de su pecado y recibe a Jesucristo como Salvador eterno de su alma. Aleluya. Gloria a Dios. En ese momento es cuando los espíritus inmundos que ataban al pecador huyen de él y lo dejan libre. Esto encierra un misterio del Evangelio. Y nadie podrá darle una respuesta exhaustiva 100%. Quizá ni el mejor hermeneuta, ni el mejor teólogo, ni el mejor exégeta. Y la gran pregunta es, ¿cómo cambia un pecador? ¿Cómo se da la metamorfosis? ¿Cómo se da el cambio en un pecador? ¿Cómo es posible que alguien que ayer estaba revolcándose en la puerta de una licor, destruido por el alcoholismo o estaba destruido por las drogas, viene a la iglesia, recibe a Cristo y 8 días más tarde es un santo adorador en la iglesia? ¿Cómo se dio el cambio? ¿Cómo es posible que una mujer, después de haber comerciado por años con su cuerpo en la prostitución, recibe a Cristo y 8 días más tarde es una santa adoradora en las bancas de la iglesia? Lo único que puedo decirle es que en Jesucristo hay poder para cambiar al más vil de los pecadores. Aleluya.